palabra, para que nosotros empecemos, ¿verdad?, a dirigir nuestra vida, pero por la palabra, agarrados de la palabra. Pero no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. Muchas veces estamos preocupados por ellos. ¿Qué será de ellos? No van a la iglesia. Y a veces no vemos, ¿verdad? Mucha gente lo dice, familias que le han hablado y no vienen al Señor. Mire, empiece con la palabra, empiece orando, desatando vida, ¿no?, haciendo guerra espiritual dirigida exactamente para que Dios le ilumine el camino y ellos abran el corazón para el Señor. Mira lo que dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, y recalque bien la palabra toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, fue inspirada y escrita por hombres de Dios, cuya inspiración fue el Espíritu Santo de Dios. Dice que es inspirada y es útil, o sea que la podemos usar para, número uno, para enseñar. ¿Y qué es lo que qué nos va a enseñar la palabra? Si usted viene al Señor y es nuevecito, pues usted tiene una enseñanza, varias enseñanzas de la vida. Posiblemente alguien le habló de Dios, pero ahora, de aquí en adelante, cuando usted hace esa confesión de fe por el Señor, Dios empieza a enseñarlo nuevamente para que tenga el conocimiento correcto de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son las cualidades de Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? Todo eso empieza Dios a enseñártelo a través de la palabra. También te va a estar enseñando sobre los temas de la fe. Te proyecta en la Biblia ejemplos negativos de cuando hombres de Dios fallaron. Y a propósito, porque sabemos que no somos perfectos, pero cada vez que un hombre de Dios falla y está en la Biblia, es para que leamos la Biblia y digamos, ese error yo no lo quiero cometer. Y nos fajamos diciendo, por ejemplo, el rey David se equivocó, pecó, tuvo unas grandes consecuencias, logró muchas cosas en Dios, pero tuvo consecuencias porque falló, porque desobedeció. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a estar leyendo la palabra, estudiándola, meditando en ella para tomar las mejores decisiones, porque es un recurso valioso que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Pero no solamente es para enseñarnos, es también para redarguirnos. Y redarguir, estoy buscando unas definiciones, a ver si encontraba algo diferente, y dice reprochar lo malo. Y exactamente está relacionado, porque redarguir lo que significa es que cuando nosotros estamos en el Señor y hacemos algo incorrecto, por más sencillo que sea, Dios nos redarguye a través del poder del Espíritu Santo y nos dice en el preciso momento, eso está incorrecto. Ese no es el camino correcto que debes andar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Desde el principio que yo vine al Señor, empecé sin conocer esto y me daba cuenta de que me empecé a dar cuenta de cosas que yo hacía antes del Señor, pero ahora sentía como algo raro y decía, wow, esto como que está mal, pero no sabía ni que siquiera que era redarguir del Espíritu Santo. Y qué bueno que existe, ¿no? Porque nosotros nos vamos a ir dando cuenta de que cuando hacemos algo incorrecto, Dios nos va a redarguir y la palabra de Dios es una de ellas. Amén. Que es reprochar lo malo. También dice que nos corrige. Venimos con unas enseñanzas desde la niñez y pensamos que no lo sabemos todo, pero muchas de ellas están bien erróneas, bien equivocadas. Posible algunas esté bien, ¿no? Posiblemente, pero posiblemente la mayoría estén incorrectas. Por lo cual Dios empieza a corregirnos para eliminar los errores que nosotros hemos tenido por muchos años.
errores al hablar, errores al actuar, que son los que hacen que Dios no esté contento con nosotros. Y empieza a corregir. La palabra nos corrige. Lo hace bien rápido. ¿Okay? Y hay muchas maneras de nosotros entrar en esa corrección, porque hay que empezar a orar, hay que empezar a leer, hay que empezar a meditar en la palabra. Cada vez que la leas, medita qué significa para mí. Ora y dice, Señor, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida, en mi trabajo, con mi familia? Y esa es la manera correcta para entonces nosotros eliminar los errores del pasado y que disminuyan los defectos que estamos cometiendo o que hemos cometido, para tratar de convertirnos, ¿verdad?, en hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra, que es lo que Dios realmente quiere. Entonces, el número 4, ¿verdad?, de este texto es que nos instruye en justicia. Y esto hay que saberlo entender. Lo que significa es que Dios nos va a ir instruyendo para que nosotros no nos equivoquemos cuando estamos trabajando para el Señor, para hacer las cosas bien hechas para Dios, y nos provee todas las herramientas que nosotros necesitemos, aunque nosotros no tuviéramos esas herramientas en las manos. Nos provee las herramientas. Por eso es que en Filipenses 1:6 la palabra nos dice: el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día que vuelva el Señor. El Señor va a ir perfeccionando y dándote, equipándote con esas herramientas para que tú estés preparado y no te falte nada para caminar correctamente en el Señor y hacer las cosas correctas. Y nos dice, todo esto nos sirve ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Dios busca la perfección en nosotros. La perfección es hacer, dar lo máximo de nosotros para hacer las cosas bien. Y cuando seguimos buscando las herramientas que Dios nos da, las aplicamos a nuestra vida, pues va a llegar un momento en que nosotros estamos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Entonces, Hebreos 4:12 es otro texto, ¿verdad?, que tenemos que evaluar en esta noche. Dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, o sea que no está muerta. La palabra de Dios no está muerta. Mira si tiene viva y es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. El que vio una espada sabe que corta, ¿verdad?, por un lado. Pero una espada de dos filos corta por ambos lados, ¿no? Si tú coges una espada de dos filos y cortas una sandía, un melón, va a cortar por ambos lados y vas a avanzar a cortar más porque corta por ambos lados. La palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, lo que estás haciendo es que le ministras a la persona que tú le hablas la palabra, pero a la misma vez te ministra a ti mismo. Y a mí me ha pasado que no tenía la palabra para mí, la llevo para una persona, la persona empieza a llorar, que eso ha ocurrido muchas veces, y soy yo mismo ministrado, y a veces estamos los dos llorando, porque la palabra ministra el corazón, porque Dios sabe la necesidad de cada persona. Entonces dice, es más cortante que una espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? Lo que está dentro del hueso, que esa es la médula. Hasta allá llega hasta el tuétano. Mira si es cortante, que profundiza y llega hasta los tuétanos. Y Dios no se equivoca. O sea que puede estremecer a la persona a un nivel sobrenatural. ¿Para qué? Porque tiene un propósito. Porque también va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra. Ahora, vean esto. Discernir los pensamientos.
y las intenciones del corazón. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre realmente se guardan muchas cosas que son más bien vivencias tuyas. Posiblemente tú has vivido cosas como maltratos, injusticia, maldad, mucho dolor, enfermedades, accidentes, y esas experiencias en la vida se llevan al corazón. Y lo que hacemos muchas veces es que las guardamos. Por ejemplo, maltrato, aún de pequeño, cuando nosotros ni nos acordábamos posiblemente de niños, pero eso está guardado, está en el alma, está en el corazón, está en la mente, ahí en el subconsciente es guardado, y muchas veces nosotros actuamos y no sabemos por qué, pero el enemigo utiliza las heridas, utiliza todo el daño que nos hayan hecho para usarlo no a favor nuestro, sino en contra de nosotros. Entonces, Jeremías nos dice en el capítulo 17, desde el 9 al 10, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Mira cómo clasifica: perverso. Digo, wow, es un músculo de mi cuerpo, pero Dios no se equivoca, porque es que guardamos tantas cosas ahí en el corazón, tantas heridas, tanto sufrimiento, que a la larga, si no trabajamos con eso, si no sanamos, si no perdonamos, eso se queda ahí y el enemigo empieza a usarlo en contra nuestra, porque sabe las debilidades. Y a veces entramos en vicios de diferentes magnitudes, conductas impropias, fuera de lo normal, que ya no es pecado sino iniquidad, porque el pecado, podemos cometer un pecado sencillo, pero puede haber una iniquidad que es cuando el pecado es mucho mayor, con una gran magnitud, se convierte en iniquidad. O sea, yo no sé si ustedes viendo noticias ven un crimen que se sale de lo común. Nosotros hemos visto algunos de esos. Ese crimen no común, por lo regular la gente dice: wow, qué individuo más malo. ¿Por qué actuó de esa manera? Pero nosotros no lo podemos entender porque posiblemente nosotros no lo haríamos. Pero no estamos entendiendo que en esa persona puede haber algo guardado, vivencias dañinas que lo llevaron a acumular todo eso. Su corazón no sanó, no perdonó. Entonces el enemigo empieza a ponerle cosas en la mente, como por ejemplo: mátate. Yo he escuchado muchas veces a través de los noticieros, cuando los reporteros entrevistan a una persona que mató a otra, y lo he escuchado muchas veces, le preguntan: oye, ¿por qué lo mataste? ¿O por qué la mataste? Y ellos han dicho: el diablo me dijo que lo matara. No sé cuántos de ustedes lo han escuchado. Porque el enemigo es real. Y yo no dudo que sea cierto lo que digan, porque el enemigo puede hablar a tu mente. Él puede hablar, porque el enemigo nos conoce también. Sabemos, Él nos conoce por nuestro pecado y nos puede identificar. Y Él conoce también las debilidades del ser humano. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a ignorar, o no ignorar, más bien es cancelar todo pensamiento inicuo que viene del enemigo, todo mal propósito. Cuando el enemigo te hable: quítate la vida, o roba, mata, desaparécete, abandona a tus hijos, eso no viene de Dios, viene exactamente del enemigo. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, y a conocer nuestro corazón. Nuestro corazón se puede contaminar. Se puede contaminar con música, se puede contaminar con películas, se puede contaminar con la televisión y de muchas maneras más. Se contamina y luego, como
como en el alma del ser humano. Sabemos que el ser humano es tripartita, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Pero en el alma hay unas cositas bien interesantes. En el alma está la voluntad del ser humano, está la mente y están las emociones. Si nuestra alma está contaminada, también se contamina nuestra mente. Y las emociones es lo que sale de nosotros, la manera de actuar. Por lo cual, nosotros tenemos que procurar limpiar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, que es el soplo de Dios. Ese primer soplo, que es el que nos da vida, es la parte de Dios en nosotros, el espíritu. ¿Para qué? Para que actuemos conforme a lo que Dios quiere con nosotros. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Continuamos. Repito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué interesante que del corazón nuestro es que emana ¿qué? La vida. Y si nuestro corazón está mal, si nuestro corazón es de piedra, que ya no tenemos ni sentimiento, ¿cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo le vamos a hacer la vida a los demás? Tenemos que tener un corazón sano, puro, de carne, para que realmente emane vida de Él y podamos compartirla con los demás. ¿Qué significa engañoso? Pues que todas esas malas experiencias que hemos pasado en la vida, como no trabajamos con ellas, en un momento dado van a salir a flote. Y a veces tú oyes a una persona: ese señor nunca hablaba malo, ese señor nunca salía de su casa, ese señor saludaba, y mira el crimen que cometió. Había algo dentro de él que nosotros desconocíamos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra. La palabra nos ilumina, es esa lámpara, es esa lumbrera, es la que discierne los pensamientos, porque nos dice qué yo estoy pensando. Discierne el corazón, sabe lo que hay ahí. Si no hay discernimiento, no hay manera de saberlo. Entonces, por ejemplo, un matrimonio. Voy a poner este ejemplo, muy común. Un matrimonio, hombre y mujer. Hubo un maltrato, vamos a poner el físico. El hombre le pegaba a la mujer. Entonces, ella con sus heridas quizás no pudo trabajar la situación, que de hecho hay muchas maneras de hacerlo, pero pongamos que no. El caballero decide divorciarse y ella no puede hacer nada. Entonces, ¿qué realmente va a pensar esa dama cuando quede sola? Posiblemente el enemigo le diga: todos los hombres son iguales, no te cases, ¿no? Todos son iguales. Bueno, yo he escuchado esa palabra tantas veces. Todos los hombres son iguales. ¿Cuánto la han escuchado? Y no es cierto. He escuchado hombres decir: todas las mujeres son iguales. Y no es cierto. Por lo cual tendemos a confundirnos nosotros mismos por las malas experiencias y clasificamos todo de esa manera. Pero no es así. Quizás Dios te va a dar una oportunidad como otra persona, pero tienes que ser, de Dios. Tienes que tener un corazón sano para que discierna esa nueva oportunidad que Dios te da, que tú puedas decir: yo voy a orar, esa persona es la que Dios quiere para mí, o será peor que el otro. Y eso puede pasar de un hombre a una mujer, y también porque yo llegué a conocer hombres maltratados, por lo menos uno conocí en mi vida. Será, ocurre también. Ese hombre después no quería saber de nada. Wow, esto es difícil. Así que esa es la manera, ¿verdad?, que tiene el enemigo de trabajar con nosotros, y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Número 1, a sanar y a perdonar. Fíjate que en Mateo 6, 14 al 15, mira que la palabra nos dice: si tú no perdonas, y aquí estoy parafraseando,
Si tú no perdonas al prójimo, al que te hizo daño, Dios no te perdonará a ti tus pecados. Y ese texto yo lo uso a menudo para que la gente pueda entender, porque es muy fácil decir yo no voy a perdonar esa barbaridad. Eso es lo primero que la gente dice, en su mayoría. Pero entonces tú dices, bueno, pero es que la palabra dice que si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. Entonces, pues yo mismo me estoy echando a perder porque no estoy perdonando. No, pero es que lo que hizo la persona, es que no importa. La magnitud no importa. Estuve viendo unos casos por televisión hace poco y que mataron a un hijo de la persona y son cristianos, ¿verdad? La víctima, y escucharon a la persona decir yo perdono a este caballero, pero con una facilidad y llorando. Y dicen, wow, esa es la manera correcta, porque él no está confundido. Esa persona cuando hablaban no estaban confundidos, ellos conocen la palabra. Dice, yo tengo que perdonar a esa persona que mató a mi hijo o a mi hija, le robó sus sueños, una persona joven con un futuro, y este manganzón, para usar una palabra bonita, la mató y le robó todo. Hay que tener mucho valor, pero sobre todo hay que ser bien maduro en el Señor para decir eso. Si no estamos listos para hacer eso, todavía nos falta, ¿verdad?, entrar en esa dimensión de lo sobrenatural de Dios. Y está en la palabra, porque es que no, eso no está escondido en ningún lado, eso está en Mateo 6, 14 al 15 lo dice. Y muchas veces, aún conociendo la palabra, se nos pasa. Que sea difícil perdonar, sí lo es. Pero siempre le decimos lo siguiente, que nosotros, ¿verdad?, nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar. Es fe, un ejercicio personal. Es una decisión que yo tomo para hacerlo porque Dios lo dice. Y porque si lo hago me conviene. Estoy bien con Dios. La otra persona está mal, tú. Entonces, si tú no perdonas, pues está mal lo otro. Entonces, tan importante es la palabra de Dios que el enemigo se atrevió a tentar a Jesús. ¿Cuántos saben que lo tentó? En Mateo 4, voy a leer rápidamente. Mateo 4, vino la tentación de Satanás hacia Jesús. Les leo por aquí rápido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el enemigo, ¿no?, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué le respondió? Con la palabra de Dios. No se dejó seguir las instrucciones del enemigo, lo escuchó y le dijo, no solo de pan, ¿verdad?, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad y puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tampoco cayó en la trampa del enemigo, sino que le tiró con la palabra. No le tiró golpe, le tiró con la palabra. Entonces, otra vez, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo,
vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pudimos leer 3 tipos de tentaciones, pero en la última le mostró muchas tentaciones. Dice, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Quiere decir que ahí había vicios, bebidas, posiblemente a los hombres, mujeres, cabarets, juegos, de todo, para que, bueno, se los quería regalar al Señor. Hizo que se los entregaba. Y el Señor, con la sabiduría de lo alto, le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un segundito, un poquito de agua. Gracias, hermana. Y en el último versículo de este capítulo dice, y el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué Satanás lo dejó? Porque Jesús no cayó en la trampa de la tentación con él. Todas se las revocó con la palabra de Dios. Entonces, esta parte de las tentaciones de Jesús tienen unas enseñanzas que se las quiero compartir. Número 1. Tentación de apetito por las pasiones y satisfacción a la carne en la primera, ¿verdad? En el versículo 3, cuando le dijo, convierte estas piedras en pan. Muchas veces Jesús no convirtió las piedras en pan y venía de 40 días de ayuno. Que tú puedes decir, oye, con esa hambre yo creo que hubiese sido, pero Jesús, ¿qué había en la mente de Jesús? Llevo 40 días ayunando y un rato más que esté, no importa. Porque Él estaba enfocado en hacer la voluntad del Señor. Otro puntito. Quiso sacar a Jesús del medio, eliminarlo, cuando lo subió al pináculo del templo y le dijo, lánzate. ¿Qué quería? Matarlo, sacarlo del camino. Pero Jesús cayó, no. Entonces, en la próxima dice que nosotros podamos ceder al orgullo, a la vanidad y a las cosas materiales, que es la última que les leí, donde le mostraba los tesoros, ¿verdad?, del mundo. Le enseñó todo. Quizás nosotros a veces queremos la mejor casa y está bien tenerla, ojalá que la podamos tener, pero si tienes una y quieres otra más grande, con 5 cuartos y tú eres son dos en la casa, o quieres el carro que corre a 200 millas y las carreteras ni siquiera llegan a eso, no hay oportunidad de correrla, o un carro de 300,000. ¿Por qué? O sea, el que pueda tenerlo, obviamente lo puede tener. Ojalá yo pudiera comprarlo, pero yo creo que no me lo compraría tampoco. Un precio muy alto. Entonces tenemos que aprender aquí, entender esto. El enemigo es real. Y el enemigo se aprovecha de las debilidades del ser humano. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no caer en las tentaciones que el enemigo nos está poniendo de continuo. ¿Dónde? En nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. No es a veces, el enemigo nos está tentando todo el tiempo nos está tentando. Que no nos demos cuenta de otra cosa. Pero hay que estar alerta y saber discernir. A veces el mismo Señor nos lo muestra, que hay una tentación en camino y no la queremos ver. Tenemos que estar muy alerta. Fíjate que Jesús le refutó todas las tentaciones a Satanás. ¿Qué nos enseña? A hacer lo mismo, a estar pendiente y entender que Satanás es real. No tiene el poder que tiene Dios, pero tiene, ¿verdad? Dios lo tiene ahí como una manera de usarlo para que nosotros seamos mejores personas, para que aprendamos,
y a la larga conquistemos la victoria de heredar la vida eterna. Te sugiero en esta noche que no permita que Satanás gobierne tu vida, que sea Jesucristo el que te la gobierna, que sea Jesús el que la dirige. Si lo hacemos así, tendremos mejores matrimonios, mejores familias, mejores hijos, mejores nietos, para continuar la gran labor que Dios espera de nosotros, los seres humanos. Porque cuando llegue el momento que venga la venida del Señor, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, juntamente con Él en las nubes. Pero hay un trabajo que hacer. Todavía estamos aquí en la tierra. Confiemos en el Señor. Él lo tiene todo planeado, sabe lo que va a pasar. La profecía está cumplida en su mayoría. El tiempo está acelerado hacia el cumplimiento. Seamos mejores seres humanos. Entremos en la palabra de Dios, no la abandonemos. Muchos cristianos que no conocen la palabra. Empecemos todas las mañanas algo, meditando, y así el día veremos que nos funciona más. Recuerda esto: lámpara a tus pies es la palabra de Dios y lumbrera a tu camino, para que puedas cumplir el excelente plan que Dios tiene con tu vida, en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todas las personas que pudieron conectarse en esta noche y los que se van a conectar posteriormente. Yo te pido en el nombre de Jesús que abras el corazón, que esta palabra ministre al corazón de cada uno de ellos y entender que hay que hacer algo más que esperar, que hay que hacer algo más que estar laborando en nuestras tareas regulares, sino que hay que sacar el tiempo adecuado para el Señor, para leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra y sobre todo vivir en la palabra. Que seamos obreros dignos de Él, porque Dios nos necesita a todos. Yo los bendigo en esta noche. Hago una oración de reconciliación con el Señor, o de arrepentimiento para los que son nuevos. Y dice así: quiero que repitas esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, pero sé que hoy tú me quieres dar una nueva oportunidad. Recibo a Jesús en mi corazón como mi Salvador personal y quiero que de aquí en adelante nunca más me separe de Él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado de ahí. Espíritu Santo, ven a morar en mí y ayúdame, porque te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones a todos. Pueden escribir al inbox de la iglesia y estaremos contestando sus peticiones. Buenas noches. Dios los bendiga a todos.